Bueno, estamos de vuelta y ya tenemos en piso a nuestro segundo invitado, que es el doctor José Ignacio Vera Fernández, es médico cardiólogo y hoy vamos a estar hablando, le adelanto a la gente por si quiere mandar al 387-63-68 su consulta, sobre riesgos y prevención del ACV. ¿Cómo te va, José? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. José? Bueno, la verdad que te deben haber necesitado un montón ayer con el partido los chicos de Central. La verdad que sí, tengo amigos que por ahí no toman las precauciones antes y bueno, sí, ayer fue un día bastante bueno para el deporte salteño y estamos muy contentos. Felicitaciones a todos los muchachos de Hay que Central. tener, ¿cómo se llama? El aparatito, el desfibrilador. El desfibrilador, el desfibrilador implantable o que tengamos a mano cerca por momentos así de adrenalínicos como en el Mundial, viste que fueron picos de justamente de crisis hipertensivas y picos de infartos. Tuvimos mucho. Sobre todo los argentinos, ¿no? Que somos muy fanáticos del fútbol y cada vez que vemos ¿Cómo te pasa eso viendo un partido? La a mi hijo, yo les conté a las chicas, mi hijo tiene 8 años y cuando tuvo 6 por ahí lo interné porque vio un partido River Boca y quedó con el pico de estrés. Me imagino, ¿no? Es algo súper. Me imagino, sí. Es algo que lo manejamos, lo vivimos en una fibra tan interna, ¿viste? Que todas las emociones hoy las expresamos a nivel cardiovascular, la presión, las pulsaciones, eso ya antiguamente los romanos, ¿viste? Señalaban el corazón, que el que dibujamos cuando estamos enamorados, etcétera, es el corazón típico artístico, pero hoy tiene un fundamento importante en el manejo de las emociones y la aparición de enfermedades cardiovasculares. José, ¿qué es un ACV? Para que nos puedas explicar. Una ACV, la sigla ACV representa el accidente cerebrovascular, sería una obstrucción, puede haber varias causas. La primera es por producto de una obstrucción de una arteria dentro del territorio cerebral que se tapa y provoca, digamos, la muerte del tejido al cual irrigaba, al cual lleva el flujo sanguíneo, y de acuerdo al área que representa ese territorio de la arteria va a tener el síntoma del paciente, que puede ir desde una pérdida del habla repentina, pérdida del equilibrio, de la fuerza muscular, de la sensibilidad, ¿sí? O de la memoria. Ahí depende del área cerebral que abarque esa arteria, va a dar el síntoma. Lo más frecuente. ¿Uno es consciente de que está sufriendo un ACV? A veces sí, depende del territorio. Por ejemplo, me ha pasado casos en la consulta de que pacientes vinieron pero no sabían cómo expresar, se olvidaron nombres de palabra, veo un vaso y no me sale cómo decirlo, y eso puede ser un síntoma. No digo que es el 100% de los casos, pero el 90% ocurre cuando perdemos repentinamente la fuerza de un brazo, de una pierna, de repente se me cae la taza, no tengo sensibilidad. Es lo más común, que generalmente son las ACVs que lamentablemente generan más secuelas, ¿no? Que son la típica paresia en el brazo, en la piernita. Y tiene una causa muy importante que es la hipertensión, la famosa hipertensión que no da síntomas hasta que de repente debuta justamente con un accidente cerebrovascular o un infarto, en el peor de los casos. Perdón, José. Sí, por favor. ¿Sí o sí tenemos que tener un pico de estrés para que nos dé una ACV o podemos estar totalmente tranquilos y llevar una vida normal y nos puede dar una ACV? Bueno, eso sí es muy buena pregunta, porque respecto al estrés, hoy te puedo decir que explica, no sé si el 99% de los desenlaces lamentablemente malos de enfermedades, porque hay pacientes que llegan a la consulta y tienen hacen todos los deberes, por así decirlo, van, entrenan, tienen una vida saludable y de repente, inexplicablemente, hacen una ACV, un infarto y bueno. Esto, justamente con el correr del tiempo, empezamos a ver que no era estás pasado de vuelta, andate como antiguamente, por ahí lo habrán escuchado algún colega, que no, baja un cambio. Claro. Ahora no, la enfermedad de estrés es una enfermedad tangible, medible, a través digamos, de sustancias de la sangre que se puede medir el cortisol y uno puede saber el estado de estrés que tiene una persona, y es sumamente importante darle el tiempo para combatirlo, para evitar, digamos, tener, sobre todo las medidas que al diario las vamos obviando por el tiempo, por el trabajo, la familia, viste que lo vas dejando. La vorágine del día a día. Exactamente, no nos damos el tiempo para bajar, decirlo de alguna forma más coloquial, quemar ese exceso de hormonas que liberamos cuando estamos en estrés. Cuando tenemos algún problema, lo vivimos como si fuera que estamos en riesgo de vida. Nuestro cerebro envía la información que nos persigue un león, por ejemplo. Sí. Estamos corriendo ante un inminente peligro de muerte, pero el problema que generó eso es algo económico, emocional, etcétera, etcétera, pero nuestro cuerpo vive con esa intensidad las hormonas. Entonces es importante tomarse el tiempito para digamos, combustionar de alguna forma con una media horita de actividad física, los 3.000 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que bueno, son 2.7 kilómetros aproximadamente, de acuerdo a cada zancada, y bueno, y eso también libera endorfinas, te libera, digamos, antidepresivos naturales, y
es el momento que tenemos que apurar con eso y instar a la gente que lo haga, porque estamos dentro de las provincias más sedentarias, lamentablemente Salta, con el norte argentino, somos una de las provincias que, según los últimos registros, que menos actividades realizamos, y las que hacen actividad física lo hacen a nivel fin de semana, con el famoso tercer tiempo, ¿viste? De que después de la actividad viene algún folclore de asado, etcétera, que no cuenta, ¿viste? Una ronda de tequila. Exactamente, entonces hay que instar a eso, sí, lamentablemente. José, ¿qué debo hacer si una persona, un familiar, alguien con quien convivo o un vecino me dice que está sufriendo un ACV? En primera instancia, lo que hay que hacer es siempre alertar al sistema de salud, ya sea, acá tenemos el 911 que funciona muy bien, afortunadamente, lo primero y lo principio que hay que hacer ahí es siempre constatar que, obviamente, que los signos vitales en alguna forma más rápida estén presentes en la persona que está sufriendo, si está consciente, si tiene pulso, que eso es el ABC famoso que usamos siempre para lo que es el paro. ¿Le pedís que hable? Le pedís que hable, dame las 2 manos, tenés fuerza, uno puede ir midiendo si perdió fuerza, apretame las 2 manos, ¿sí? Si se puede siempre buscar un área segura para el paciente para que se quede, digamos, no sufra un colapso, una caída, que eso también pasa, que es secundario a eso, se golpea en la cabeza, un traumatismo de cráneo, etcétera. Entonces, establece un área segura, que tenga una ventilación y propiciarle, digamos, algún mínimo cuidado, como por ejemplo chequearle el pulso, que tenga un buen pulso, que esté consciente. Ahora, si no vemos ese tipo de cosas, sí, obviamente está lo que es un tema muy lindo para hablar también, lo que es las maniobras de RCP, que deberíamos hoy saber todo, como en otros países que se enseñan en los colegios, algo obligatorio como materia. De eso estamos un poquito lejos todavía, pero bueno, podemos concientizar, ¿no?, a que tomemos conocimiento de eso. Salva un minuto. Tomarse un minuto en ese momento salva la vida tal cual. Impresionantemente de una persona, así que es importante. José, ¿hay algún rango de edad en donde se dé más el ACV? ¿O se puede dar en cualquier tipo de edad y en cualquier tipo de sexo, ya sea masculino o femenino? No hay, en cuanto al sexo no hay una discriminación. Obviamente los varones, por ser hombres, tenemos más riesgo cardiovascular, por solamente ser hombres. Que una para ustedes. Exactamente. Y las mujeres están protegidas por los estrógenos, que generan un efecto de vasodilatación, sería el término médico, que sería como que las arterias estén relajadas, el corazón con una frecuencia cardíaca bajita. Entonces el riesgo de la mujer recién empieza a aumentar después de la menopausia. Ahí es cuando... 40, 45. Un poquito más, se extiende hasta los 60, por ahí la menopausia, así que están protegidas por la producción de estrógeno. En cambio el varón, desde los 35 en adelante, empezamos ya a sumar puntitos al bingo, como digo yo, pero en este caso un bingo que no es bueno el premio, sino porque hay que cuidarse con el cigarrillo, con el peso, con la actividad física, con el colesterol, que eso no da síntomas, la presión tampoco da síntomas. Los chequeos anuales que hay que hacer. Exactamente, tal cual. Y lo que me decías respecto a la otra pregunta era, discúlpame. Si hay un rango de edad. Rango de edad, exactamente. Mira, el rango etario pico es aproximadamente los 45-50 años, que es la edad, digamos, más frecuente. Pero lamentablemente hay causas de ACV que están abocadas a personas jóvenes, que son causas de origen cardiológico, por alguna malformación, por alguna arritmia, que lamentablemente se presentan a edades más tempranas, ¿sí? Puede ser desde la edad del desarrollo, de 18, 20, hemos tenido casos, pero lamentablemente, o por malformaciones adentro de la cabecita, que es el típico causo de un aneurisma cerebral, una malformación arteriovenosa que puede generar un paciente joven, pero gracias a Dios son los menos frecuentes. Pero José, te interrumpo. Justamente Oriana te dijo hace ratito de que qué pasa si ayudamos cómo hacemos para ayudar a los demás y qué pasa si nosotros somos los que estamos sufriendo y estamos completamente solos. ¿Cómo nos damos cuenta y qué podemos hacer en ese momento que son segundos? Exactamente. En primera instancia, viste que el cuerpo tiene algo, como una brújula, un indicador que algo no está bien. En algunos libros de medicina lo escriben literalmente como sensación de muerte inminente, así se describe ese síntoma, que uno cuando habla con pacientes que han sufrido un evento, te cuentan que dice, yo tenía una angustia, una sensación que no sé qué me iba a pasar, algo, y se desencadenó posteriormente el infarto, el ACV, etcétera, etcétera. Entonces hay algo que en nuestra esfera que no nos está cerrando, que algo me está por pasar. Eso hay que, por ahí, si no hay algún gatillo o alguna situación X que nos haya, digamos, generado ese estímulo, esa sensación, hay que tenerlo en cuenta, prestarle atención, no me siento bien, no estoy teniendo la misma fuerza, la misma
puede ser por miles de causas, pero cuando ya empiezan a involucrar algo orgánico, como por ejemplo unos latidos anormales en el corazón, un dolor de cabeza que se describe como el peor dolor de cabeza de tu vida, son cosas que uno no debería dejarla pasar y consultar, por lo menos una consulta a un colega, a un médico, un clínico, no hace falta un especialista, pero tener ese acercamiento. Y esos minutos siempre... tener a alguien o buscar ayuda de alguien, digamos, en cuanto a... Porque generalmente puede pasar que sufra una pérdida de conciencia en los momentos iniciales de un accidente cerebrovascular y ahí no estamos solos, nos encontramos solos como no podemos recibir ayuda. ¿Y qué diferencia hay entre el ACV justamente y un paro? Bueno, el paro cardiorrespiratorio, como conocemos, es algo que la vía final común de todas las enfermedades que desenlazan, lamentablemente, el desenlace es malo, deriva en un paro cardiorrespiratorio, ya sea por una cuestión pulmonar, cardíaca, digestiva, mucha pérdida de sangre, etcétera, va a derivar en un paro, que es digamos, la situación más crítica de cualquier enfermedad. Y el ACV, como lo dije anteriormente, es puntualmente una obstrucción de una arteria, ya sea por esa causa, que es la más frecuente, porque como dije anteriormente hay otras que son por malformaciones, por nacimientos anormales de las arterias, que también pueden romperse y provocar, digamos, derrame de sangre adentro del cerebro, que eso es otra causa de ACV también. Pero eso sería puntualmente la diferencia, no sé si me hice entender o se entendió. Perfecto. Puntualmente eso. Sí. ¿Y después podés tener varios ACV y te van quedando secuelas? Lamentablemente sí, esa es una de las No causas. podés quedar como si nada, o sea, sufrir y muy está todo difícil, muy difícil, porque digamos nuestro cerebro, si bien es tan amplio y hay áreas que todavía no tenemos todavía la ciencia cierta qué función cumplen, pero lamentablemente por la ubicación de las arterias más comunes involucra siempre la parte motriz, que es la que va generando esa discapacidad, esa dependencia de una tercera persona para el día a día, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre decimos que un paciente que tiene un ACV ya es un factor de riesgo para un segundo ACV, tercero, etcétera. Entonces, José, y esto que mencionabas, el ACV puede ser, desde mi ignorancia, puede ser genético, ponerle ya sea si mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo o más arriba de mi familia sufrió un ACV, ¿puede ser que sea genético, que yo pueda llegar a sufrirlo? ¿O no tiene nada que ver? Sí, tiene una carga genética, la presentación, pero no del ACV común y corriente como conocemos, como el caso de hipertensión, porque uno depende del estilo de vida que lleve, va a desarrollar esos factores de riesgo que tienen una línea hereditaria. Mi papá hipertenso, mi mamá hipertensa, mi abuelo, etcétera. Pero depende de uno, en el caso ese de generar la presentación de ese factor de riesgo y que sea hoy un problema de salud para tu vida. Por eso cuando tenemos ese antecedente familiar es importante trabajar sobre las medidas de estilo de vida del paciente, ¿no? Ya sabemos que tenemos una carga que lamentablemente nos tocó, no podemos hacer nada con eso, pero está en nosotros en precipitar esa presentación de esos genes o no, de acuerdo al estilo de vida que llevamos. Alimentación, ejercicio. Exactamente, todo lo de los tips de siempre, la alimentación, hoy sabemos las dietas inflamatorias, que hoy le pegamos mucho a veces a las grasas, al colesterol, que también nadie quita mérito, que es el culpable de muchas cosas, pero las harinas también, hoy sabemos que son inflamatorias y provocan mucho tipo de alteraciones a nivel cardiovascular que derivan en eso, ¿no? Y respecto a la parte genética, hay una causa, sí, sobre todo las de malformaciones genéticas del aneurisma. Eso sí tiene una causa directa, digamos, una línea genética muy importante, que eso hay que tenerlo en cuenta. Si ya hubo un antecedente en la familia, siempre estar atento a eso, ¿no? A un screening, a un diagnóstico, un control más completo de eso, ¿sí? Si hay un antecedente ya de un familiar que haya sufrido algún ACV hemorrágico, como se conocen, es importantísimo. Hay un caso, ¿cómo se llama la actriz famosa? Me acuerdo de la novela de Cris Miró, ¿puede ser? No me acuerdo cómo se llama, una chica Cris Morena. Cris Morena, exactamente, ahí está. Ella también, la hija sufrió, sí. Es un caso emblemático en nuestra sociedad. Al final se dio que fue que sufrió un ACV. Fue una hemorragia, una malformación, es Claro. como una bombuchita dentro del cerebro que un día de estrés, etcétera, se puede romper, picos de estrés. sangre adentro, como el cerebro no tiene espacio para eliminar esa sangre porque el cráneo ocupa todo, genera justamente todos los desenlaces más fuertes, lamentablemente, de esta patología que es el accidente cerebrovascular. O sea que tus recomendaciones son: 1, no estrés. Y sí, Relax. Hagan yoga, chicos. Bueno, el yoga está recomendado hoy en la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Europea. Hoy sabemos los beneficios del yoga, el stretching, los ejercicios derivados del HIIT, que son
el HIIT es que como lo funcional, CrossFit, lo que son del High Intensity Interval Training, que son lo que hoy predominan en la recomendación cardiovascular, los ejercicios tipo circuito, bueno, lo que dije, Yo pensé stretching, que estaba yoga. el CrossFit, que estaba chau. No, porque no, es no. como muy Yo intenso. también, No, a de mí hecho, me encanta, por eso te pregunto. Claro, yo también practico CrossFit, no es que defienda por eso, pero es uno de los ejercicios que hoy pondera, digamos, ese tipo de ejercicios de fuerza, con intervalos de corta repetición, ¿sí? Y que nos... Que estás al palo y después... Claro, nos mantienen la frecuencia cardíaca elevada, porque en el gimnasio, viste, lo típico, vas a un gimnasio, están Tranquilo. los muchachos haciendo peso, y después con el celu 3 horas. Entonces, la frecuencia cardíaca baja, y en ese caso no es un ejercicio, a nivel musculación está perfecto, pero a nivel cardiovascular, los beneficios que uno los empieza a obtener a partir de los 30 minutos de cardio, Sí. no se ven reflejados ahí. Sí, el culturismo y todo, que es una excelente disciplina, no le digo que no, pero digamos, trabajarlo en forma de intervalos con un poco de descanso, ¿sí? Eso sería lo ideal para que la frecuencia cardíaca no baje a un punto que no tenga el beneficio que queremos obtener de la actividad física. José, ¿la gente va al cardiólogo o solo va cuando tiene un problema, digamos? Mira, ¿Va por prevención? La verdad que se está perdiendo eso. Luego de la pandemia existió como una secuela emocional, ¿viste? En las personas de que alejarse de los medios, del ámbito médico. Quizá antes de la pandemia era muy frecuente los que venían a la consulta por un chequeo. Quiero ver cómo estoy, cómo ando, doctor, a ver, típico, pero también tenemos ese factor que quedó como el miedo, al contagio, Sí. etcétera, etcétera. Eso sí, eso fue Evitás. muy, muy marcado en la pandemia, después de la pandemia. Y seguidamente el hecho también de la situación económica, que también desalienta muchísimo los controles, porque obviamente además de algún costo que pueda llegar a tener La obra social y un plus. Exactamente, el acceso a la salud, también tenemos que ver el transporte que involucra ir al médico, etc. Entonces, la mayoría de las veces tenemos consultas, que es lo que nos preocupa, y eso es una de las iniciativas también de hablar, porque hay mucha charla entre médicos y no de médicos a los pacientes, a las personas, y esa es una de las iniciativas de esto, de generar esa conciencia, ¿no? De que vengan a la consulta más precoz o hagan un control de rutina, ¿sí? Hay muchos chequeos preventivos hoy que tenemos para hacer y tenemos una opción enorme de diagnóstico y de posible eventual tratamiento ante un hallazgo que no sea el mejor, lamentablemente. Pero bueno. Bien. Bueno, buenísimo, Bueno. la verdad, hacer difusión de esto, como vos decís, porque es algo que lo están dejando de lado muchas personas y después Exactamente. lloran cuando ya no se Exactamente. puede hacer Sí, nada. siempre la prevención, como le digo, es algo fundamental en todos los ámbitos. Es importante tomarse este tiempito. También la educación, ¿viste? Tener esos tips que nos ayudan a cambiar por ahí el día. Es saber si estoy en una situación como la que estoy describiendo, como dijo el doctor, y nos permite a veces cambiar un desenlace de una patología que está totalmente prevenible, ¿eh? ¿Y dónde te podemos ubicar? ¿Teléfono o dirección? Yo trabajo en IMAC, en Sanatorio de IMAC de alta complejidad, acá en Adolfo Güemes. Ahí tengo mi consultorio particular en San Lorenzo, y también voy a Rosario de la Frontera, a IMAC Rosario de la Frontera 2 veces al mes. Pero mi área de desarrollo es acá, en En el IMAC. el IMAC. Exactamente. Buenísimo, así ya Cualquier saben. cosita, lo que necesiten. Bueno, Muchísimas muchas gracias gracias. por tenerte, José. Muchas gracias a ustedes por Gracias el tiempo. por tu y el espacio. presencia. No, por favor.